Bueno, pues empezamos. Eh, Hoy vamos a ver la problemática de lo que es la violencia de género y vamos a ver la violencia de género y violencia en el ámbito familiar y vamos a verla desde tres puntos de vista, aunque hay más, pero hablaremos de lo que es. Muy eh, bien. por favor, sí que apagar los micrófonos los que no estéis, los que estéis aquí presentes, por favor, y así evitamos molestias. Vamos a ver lo que es el síndrome de alienación parental. Veremos lo que es la violencia vicaria y finalmente hablaremos de lo que es el suicidio embriaguez. ¿De acuerdo? Pues bueno, empezamos. Si nos deja esto. Un segundo, por favor. Ok. Vamos a hablar de lo que es la alienación parental, un término bastante conflictivo, complicado y aunque muchos no lo reconocen, pues sabemos, como veréis ahora después de la explicación, que sigue estando ahí. Es algo que está ahí y es tontería que obviemos que no existe. ¿De acuerdo? Veremos en qué consiste el síndrome de alienación parental. Veremos esas conductas que desplegan los manipuladores y los síntomas de la patología. Y finalmente veremos esas consecuencias que traslada el síndrome de alienación parental en lo que son nuestros hijos, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el síndrome de alienación parental o SAP? ¿De acuerdo? Pues lo vamos a definir como un conjunto de síntomas que resultan pues, de un proceso en el cual uno de los progenitores, mediante distintas estrategias, distintas tácticas, intenta transformar la conciencia de sus hijos. ¿Con qué objetivo va a ser este? Pues no va a ser otro objetivo que impedir, obstaculizar y destruir esos vínculos con el otro progenitor, ¿de acuerdo? Lo entendemos dentro siempre de un concepto que va a ser, de un contexto, perdón, que va a ser siempre conflictivo, derivada pues siempre de una ruptura de pareja, de un divorcio conflictivo, de una separación, ¿de acuerdo? Y el hijo siempre va a ser percibido por el padre o la madre como un instrumento de poder en el cual pueda satisfacer todas sus propias necesidades dañando al otro progenitor. Aquí cuando hablamos de padre o madre va a ser siempre de ambos términos, ¿de acuerdo? No vamos a hablar ni de madre ni de padre porque son estos síntomas, aunque algunos autores los califican que solo pueden ser del padre hacia la madre, existen en ambas partes. Así vamos a hablar siempre en estos términos, aunque parezca padre, va a ser padre o madre, ¿de acuerdo? Y que va a sufrir injustamente el desprecio y el alejamiento poco a poco del hijo de ambos, ¿de acuerdo? El desarrollo de esta patología, sobre cuya existencia no existe acuerdo en la comunidad médico-científica, fue iniciado por el profesor, el psiquiatra forense estadounidense Richard Gardner, como sabéis, en 1985 y al que adoptó la denominación de síndrome de alienación parental, definiéndole como un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor pues, va a transformar la conciencia de sus hijos Gustavo, mediante deja de pelear. No, distintas Nathan, no. estrategias. Tommy. Con el, por favor, apaguen los micrófonos, por favor, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Esto es lo que definió Richard Gardner. En definitiva, se trata de inculcaciones maliciosas que el otro custodio pues ejecuta sobre sus hijos, de modo que los mantiene secuestrados psicológicamente, por lo que estos están impedidos de comprender racionalmente la verdadera situación de las que subyace esa relación entre los mayores. Es decir, el padre custodio, mediante esas actitudes maliciosas, va a estar, que las veremos ahora después en algunos ejemplos, va a estar vinculando al hijo, alienándose con el hijo para que el otro progenitor cada vez esté más alejado. Richard Gardner es un autor bastante complicado, por eso muchas veces no se entiende el síndrome de alienación parental y no ha sido muchas veces reconocidos por lo que veremos ahora a continuación. Richard Gardner es un psiquiatra estadounidense nacido el 28 de abril de 1931 en el Bronx, en Nueva York, y murió el 26 de mayo del 2003. eh, Richard Gardner se suicida clavándose una daga en una de las piernas, ¿de acuerdo? Es notablemente el inventor del síndrome de alienación parental
y sigue siendo objeto de una gran controversia hoy en nuestros días. Richard Gardner fue autor de más de 40 libros y cientos de artículos académicos sobre muchos temas psicológicos infantiles, desde cómo los niños pueden afrontar el divorcio hasta la sexualidad atípica. Profesor clínico, psiquiatra de la Universidad de Columbia, a partir de 1963, hizo el conocido desarrolló una terapia de juego infantil que hoy en día todavía está en, en- 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 en vigor y se utiliza mucho en la psicoterapia de los niños pequeños. Ha estado en muchas defensas de batallas en la custodia de los padres, defendiendo muchas veces en esos divorcios que empezaron a salir en los años 70 con esa problemática que llevaba. Pero Richard Gardner tiene unas creencias, por lo que parecen muy conflictivas, en las cuales vemos que Richard Gardner trabaja impregnando muchas veces toda su temática de las creencias y él dice que en 1992 se expone en acusaciones verdaderas y falsas de abusos sexuales a menores la idea de que las desviaciones sexuales, incluyendo la pedofilia, el sadismo, la violación, la necrofilia, la zoofilia y la coprofilia, son factores que contribuyen a la supervivencia de la especie humana en la que mejoran el nivel general de excitación sexual en la sociedad. O sea, imaginaros hasta qué extremos lleva Richard Gardner y entenderéis por qué esa problemática de reconocer lo que es el síndrome parental, pero imaginaros también que en cuanto a las mujeres, por eso todas las feministas no pueden ver a Richard Gardner, por eso dicen que no existe el síndrome de alienación parental, que es motivo muchas veces de otras disputas que hay detrás. Nos dice en cuanto a las mujeres, Richard Gardner, imaginaros la barbaridad que va a decir ahora, que sugiere que ellas, por su fisiología y su condicionamiento, son víctimas de susceptibles de apreciar la violencia sufrida durante la violación porque ese sería el precio a pagar para ser recompensadas a cambio del suministro del esperma. Imaginaros las barbaridades que muchas veces esas creencias que Richard Gardner sostiene son las que han llevado muchas veces a no poder reconocer el síndrome de alienación parental. Aunque en los primeros estudios se interpretó que el síndrome afectaba en mayor medida a las madres, hasta el punto de que se le llamó Malicious Mother Syndrome, síndrome de la madre malvada, ¿de acuerdo? Ello se debe tan solo a que existe una gran predilección en los juzgados muchas de las veces a conferir las custodias a la figura materna. En España, por ejemplo, pasó que en un inicio, pues, estas custodias se solían dar simplemente a las madres, dejando al padre en un segundo. Hoy en día, estas situaciones ya no son tan denigratorias hacia los padres o hacia las madres. Los datos estadísticos recientes ya nos permiten establecer que hay una incertidumbre científica que prevalece, no prevalece un sexo sobre otro. En España, por ejemplo, está ya la custodia compartida, que se suele establecer si no hay problema por uno de los dos padres, ¿de acuerdo? Se suelen dar las custodias compartidas, ¿de acuerdo? En esta actualidad, el síndrome no está reconocido, síndrome de alienación parental, aunque sigo diciendo que existe, por mucha gente que quiera, muchos autores que quieran omitirlo, existe y ahora veréis los ejemplos que pondremos ahora después, como los reconoceréis en familiares próximos que a lo mejor han tenido una separación, un divorcio, los podréis reconocer fácilmente. No está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación Americana de Psicología y por ende se cuestiona pues todo este rigor científico que pueda tener. El SAP en el ahora vamos a ver lo que es si se ha incluido el SAP en el DSM-5. Como sabéis, hubo un estudio de trabajo de revisión del DMS-5 que excluyó considerar la alienación parental dentro de un trastorno mental, ¿de acuerdo? Aunque el doctor Reicher, vicepresidente del grupo de trabajo que estaba haciendo pues, toda esta revisión, consideró en una entrevista que se trataba de un problema relacionado, de relación entre las personas. La Asociación Americana de Psiquiatría editó finalmente la revisión del manual del DSM-5 2013 sin incluir todavía el trastorno de alienación parental, pero sí que se realizó una nota de aclaración para que lo tengáis
¿Dónde lo podéis buscar? La notación es la Z63.8, en el cual se está hablando de problemas paternofiliales, ¿de acuerdo? Y dentro de este epígrafe hay un apartado que se llama otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica dentro del apartado que se denomina problemas relacionados con la educación familiar, introduciendo el mismo código el problema de relación entre padre e hijos, que ahí podríamos acogernos a la alienación parental dentro de estos apartados sin estar categorizado dentro de ese. Sí que en las próximas revisiones ya se está contemplando que aparezca el síndrome de alienación parental. ¿Cuáles son esas conductas que van a estar desplegadas por el manipulador y los síntomas de esa patología? ¿De acuerdo? El SAP lo que tiende es tanto a que el progenitor con la custodia del menor compartan las mismas creencias o conductas que el progenitor, ¿de acuerdo? Entonces se alían, forman una alianza, de ahí el nombre de síndrome, ¿de acuerdo? Lo que conlleva a una interferencia crónica, pues lo más seguro de visitas, ¿de acuerdo? Al verse el niño aleccionado por el padre para que se oponga totalmente a esos contactos con el otro. Casi siempre suele aparecer en separaciones conflictivas, en divorcios conflictivos, como hemos dicho, que no se centran solamente en el periodo, sino que en el periodo de relaciones conflictivas, sino que éstas se van a incrementar con el tiempo, ¿de acuerdo? Muchas veces confundimos el síndrome de alienación parental, estar alienado un niño, con el padre progenitor, con los abusos parentales reales o la negligencia, perdón. Aunque aparecen en el mismo contexto, debemos de ser muy cautos en esto y muchas veces no confundirlo con el abuso parental, ¿de acuerdo? Veamos ahora unos ejemplos de lo que puede ser un abuso parental y confundirse con el síndrome de alienación parental, ¿de acuerdo? Un ejemplo que pasó aquí en España. Pensemos una niña de 9 años que sufre abusos sexuales por parte de su padre desde hace 2 años. Abusos sexuales por parte de su padre. Nadie la cree, excepto su madre, pero como están separados, no hay manera de probar esta existencia. La niña protesta cada vez más que va con el padre. La madre lo intenta impedir a toda costa, llegando al punto que tiene que intervenir la policía para llevarla con su progenitor, porque no quiere ir. ¿De acuerdo? Porque cada vez que va la niña recibe abusos, pero nadie se lo cree, más que la madre. Como no hay pruebas, la madre es acusada de malmeter contra el padre, de manipular contra él, de comportarse con actitud rencorosa. La niña, desesperada un día, en un alarde de sangre fría, graba una conversación con el móvil en la que el padre confiesa los abusos y por fin puede finalizar este calvario. Esta historia es real, es la historia de una niña, digamos que pueda llamarse María, que salió a la luz en julio del año pasado en Madrid. Sus acusaciones no tuvieron en cuenta en su día porque el perito que examinó a María no creyó sus declaraciones. Aquí tenéis el enlace donde lo podéis ver. Y tenemos que tener muchas veces la diligencia cuando somos peritos judiciales de cuando vamos a dictaminar una pericial, tener muchas veces en cuenta todo este tipo de cosas, que no podamos confundir lo que son abusos por padres o madres con el SAP, ¿de acuerdo? También hay otro caso muy relevante de una niña de 12 años en Argentina, en la cual este es mediático, graba los abusos sexuales de un familiar para tener las pruebas del delito. Los padres de la víctima no daban credibilidad de la denuncia porque eran cosas que no suelen pasar en la familia, como la suya, como así bien se dice. Aquí veis la foto en la cual el tío pues se arrimaba mucho a la niña, en fin. Actualmente el señor está en prófugo de la justicia, no sé si actualmente lo han podido cazar. Sí que os dejo después, sí que los que estén en el grupo, que os hayáis inscrito, sí que os voy a dejar las diapositivas y una serie de libros y que ya los tenéis, los que estáis inscritos, para que podáis tener todo este tipo de material. ¿Cuáles son los comportamientos clásicos de un progenitor alienado? Pues algunos de los comportamientos los vais a reconocer fácilmente, ¿de acuerdo? Y vais a decir, es verdad, esto sucede en la familia, esto sucede en un hermano que tengo, esto me ha sucedido a mí, esto está pasando.
para que veáis que el síndrome de alienación parental está ahí, es algo que está presente y que obviarlo va a ser pues, hacer cada vez un poco más difícil ese acercamiento entre los padres a los hijos, si es un derecho que tienen los hijos, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, impedir el contacto telefónico con los hijos. La madre que le dice, cuando estés conmigo, el teléfono con tu padre no lo coges, ¿de acuerdo? O cuando llama al padre y dice, no, no cojas el teléfono. O te escondo el teléfono para que no puedas hablar. Esto suele pasar. Suelen organizar diferentes actividades con los hijos durante el periodo en que el otro progenitor debe ejercer su derecho de visita. Por ejemplo, mira, tú te vas con tu padre, pero nosotros, como nos vamos de vacaciones, no vas a poder venir a Disneylandia porque te vas con tu padre. Es el periodo que te toca con tu padre. ¿De acuerdo? Presentan al nuevo cónyuge a los hijos como su nueva madre, su nuevo padre. Mira, a partir de ahora a mi novia le tienes que llamar mamá, porque es mi esposa, pero no es tu mamá, pero le tienes que llamar mamá porque como vive con nosotros, pues eso suele pasar mucho, ¿de acuerdo? Interceptan el correo, los paquetes enviados a los hijos, desvalorizan e insultan al otro progenitor delante de los hijos y también en la ausencia del mismo, insultan al otro progenitor delante de sus hijos o tonto de tu padre o el tal de tu padre o el tal de tu madre delante de ellos, intentando que cada vez más esos comportamientos sean más dañinos. No informan al otro progenitor sobre las actividades que realizan los hijos, deporte, teatro, actividades escolares. Cuando está conmigo, olvídate de tu padre. Conmigo es conmigo. ¿De acuerdo? Entonces haces mis actividades, yo a tu padre no tengo que decir dónde vas o dónde dejas. ¿De acuerdo? Y cada vez más el otro progenitor no sabe de la relación que tiene su hijo con las actividades o con la escuela, las notas que saca, cualquier tipo de estas cosas. Hablan de manera descortés del cónyuge del otro progenitor. Por ejemplo, si su padre tiene una novia, hablan descortés de la novia. Le dice el niño, es que la novia esa que tiene tu padre es tal, es cual. Siempre van mal vestidas, siempre van enseñando el escote, siempre, ¿sabes? Pues estas son cosas que suelen pasar. Impiden al otro progenitor ejercer el derecho de visita. Muchas veces no dejan que los progenitores visiten a el padre que tiene la custodia, no deja que visite al otro. Esto es habitual. Se olvidan de avisar a otro progenitor en citas importantes del niño, dentistas, médicos, psicólogos, etcétera, para que el niño pues no pueda, durante el periodo que está con el padre o la madre, no pueda ejercer esas visitas a los médicos para después recriminar. Implican a su entorno, la madre, su nuevo cónyuge, abuelos, en el lavado de cerebro de los hijos. El resto de familia está en la misma temática con el niño respecto de su padre, la abuela, el tío, la hermana. Es que tu padre, o es que tu madre, ¿de acuerdo? Toman decisiones importantes sobre los hijos sin consultar al otro progenitor, religión de la escuela, religión, etcétera. Todas estas actividades cambian o intentan cambiar sus nombres o apellidos para que pierdan el progenitor alienado. ¿De acuerdo? Impiden a otro progenitor el acceso a los expedientes escolares, médicos de los hijos. Pueden irse de vacaciones sin los hijos y dejarles con otra persona, aunque el otro progenitor esté deseoso y dispuesto para ocuparse de ellos. Esto pasa muchas veces. Yo me voy de vacaciones, pero te vas a quedar con la abuela. No vas con tu padre o te quedas con la tía, no vas con tu papá. ¿De acuerdo? Cuentan a los hijos que la ropa que el otro progenitor les ha comprado es fea y que les prohíben usarla. Muchas veces el padre o la madre compra ropa y le dice, cuando entras a esta casa te quitas la ropa que te ha dado tu padre. Aquí no quiero ver nada de tu padre. Esto suele pasar. ¿De acuerdo? Amenazan con castigos a los hijos si se atreven a llamar, escribir o contactar con el otro progenitor de la manera que sea. Reprochan al otro progenitor los malos comportamientos de los hijos. Ridiculizan los sentimientos de afecto de los niños hacia el otro progenitor. ¿De acuerdo? Premian las conductas despectivas y de rechazo hacia la otra parte. Aterrorizan a los niños con mentiras sobre el progenitor ausente, insinuando, diciendo abiertamente que pretende dañarles. O sea, tu padre no está aquí, no se entera nunca de nada, tal, pero es que realmente no lo dejas ver, no lo dejas incluir a tu padre en los hechos cotidianos. Presenta faltas denuncias de abuso físico-sexual en los tribunales para separar a los niños de otros. Este apartado es muy habitual y pueden incluso cambiar de domicilio muchos kilómetros con el único fin de destruir la relación con el padre y con el hijo, muchas veces también. O muchas veces que está el padre con su novia actual
y el niño va y besa a la novia de su padre y le dice hola a su padre y lo besa también. Y cuando llega a casa, estas acciones suelen producirse muchas veces en solitario o en la intimidad. La madre le dice, como beses delante de mí otra vez a la novia de tu padre, te enteras. Y esto suele pasar. Es muy difícil de comprobar en sede judicial la alienación o el síndrome de alienación parental, porque muchas veces estas cosas se van a producir en la intimidad, cuando nadie los ve, cuando está el padre o la madre progenitor con el niño y el niño tiene una escasa edad o es menor y no puede todavía hablar tan libremente como quisiera muchas veces en sede judicial o delante de las periciales. O cuando van a las periciales les dicen, tienes que decir esto, esto y esto. Procura no decir esto porque cuando llegues a casa, prepárate. ¿De acuerdo? Esto que me diga alguien que no sucede en su entorno con alguien que haya tenido un divorcio conflictivo, una separación conflictiva, un hermano, familiares. eh, Existe el síndrome de alienación parental. No es algo que no existe, existe. Es complicado probarlo muchas veces en sede. Warsack nos habla también de los motivos de la alienación del padre o la madre alienante que pueden ayudarnos a comprender este tipo de situaciones muchas veces. Este autor nos dice que hay unos límites escasos, el alienante muchas veces no distingue entre sus deseos y los del niño y no considera su comportamiento como destructivo para el niño. ¿De acuerdo? Hay unos objetivos de venganza, ciertos padres alienantes se sienten rechazados y un modo de vengarse es privar a otro progenitor de sus hijos. Vale, me voy a vengar, pues ya no vas a ver. La culpabilidad. Pues ciertos padres divorciados toleran mal la culpabilidad de sus acciones y se focalizan en los fallos del otro padre. ¿De acuerdo? Cuando el otro hace un fallo, empiezan a recriminarle delante del hijo pues todas estas cosas. La inseguridad, pues ciertos padres dudan de la capacidad para mantener el cariño de sus hijos, consideran al otro como un competidor que les pone en riesgo. ¿De acuerdo? Cuando hay mucha afectividad de un niño en un momento dado hacia la otra pareja, es cuando entra esta inseguridad o esta competición a ver quién es más. Yo te compro un jersey de 100 euros, por ejemplo, y va el padre y al ver que le ha comprado a su madre el jersey de 100 euros, yo te compraré uno de 200. ¿De acuerdo? Buscan la confirmación del discurso delante de otras personas que lo confirmen, como puedan ser familiares, abuelos, padres, tíos. Delante del resto quieren que el resto confirme ese discurso, esa confirmación respecto a su hijo. Esa paranoia, los paranoicos, perdón, catalogan el entorno como amenazante para ellos y suelen decir quien no está conmigo está contra mí. Y el niño va a recibir esa presión. O sea, o estás conmigo o estás con tu padre. Esta es la opción. No hay otra opción, ¿de acuerdo? O estás conmigo o vas a estar contra mí. O sea, a mí me vas a tener enfrente, si estás con tu padre, a mí me vas a tener enfrente. Y así, el niño, pues, si estoy contigo, pues con quién va a sentirse más, pues con quién está viviendo. ¿De acuerdo? Transmisión intergeneracional del SAP nos dicen que un buen porcentaje de padres o madres que muestran los síntomas del SAP se dice que hay estudios científicos que dicen que han sufrido ausencia de alguno de los padres en su infancia también. Por eso muchos de ellos pues intentan pues, tener estas conductas. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y esto es lo peor que tiene el síndrome de alienación parental. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? Pues, durante el proceso del SA, los recuerdos del niño que tenían de sus progenitores alejados pues van desapareciendo. ¿De acuerdo? No se acuerda muchas cosas porque el niño va a ser pequeño, va a tener una edad infantil. Y es lógico pensar que si más adelante el hijo trata de recuperar esa relación con el padre progenitor alejado, pues puede encontrarse con muchos obstáculos que le impidan iniciar esa relación, quedando un vacío para los hijos, además de otros sentimientos que pueden ir apareciendo, como pueda ser de culpabilidad, de temor, de nerviosismo. Es decir, mm, ¿cómo voy yo ahora a rehacer mi vida con mi padre si yo anteriormente incluso hasta lo insultaba o no quería ir con él y mi padre no me va a querer? Pues todas estas cosas suceden. Para Dharma nos dice que los efectos del SAP sobre los niños y sobre el progenitor alienado son una forma de maltrato o abuso psicológico emocional. ¿De acuerdo? Brandes también nos dice que considera que inducir
el síndrome de alienación parental a un hijo es una forma de maltrato o abuso, ¿de acuerdo? Y Gardner nos dice que eh, hizo mención de estos efectos en los niños sobre víctimas del SAP como una forma grave de maltrato o abuso infantil de tipo emocional. Las consecuencias para los hijos son devastadoras y pueden manifestarse a corto, a medio o a largo plazo. En eso tenía mucha razón Gardner, aunque en algunas otras creencias que tenía, como hemos visto, eran pues muy alternativas. Veamos ahora lo que es la intensidad del síndrome de alienación analizado y pueden alcanzar tres niveles, es decir, un rechazo leve cuando hay un rechazo moderado, un rechazo intenso o severo. Bueno, el síndrome de alienación parental, cuando encontramos un rechazo leve, está caracterizado por la expresión de algunos signos de desagrado en los vínculos con el padre o la madre, pero sin que haya esa evitación ni se interrumpa la relación. ¿De acuerdo? Todavía sigue habiendo una relación, pero hay esas dificultades. Las dificultades a este nivel se suelen presentar cuando uno de los cónyuges concurre a buscar a su hijo para las comunicaciones o visitas, pero una vez transcurrido ese momento, pues desaparece el rechazo. Es decir, primero lo rechazo, pero después cuando estoy contigo, pues el niño ya ve que no es así como le dice su madre o no es así como le dice su padre, y hay una relación de comprensión entre ellos después de haber esa comunicación. Se trata de hipótesis en las cuales, si bien puede existir alguna especie de programación, el menor no resulta seriamente afectado y el régimen de visitas implantado pues se va cumpliendo poco a poco. ¿De acuerdo? Es decir, la madre habla mal del padre o el padre habla mal de la madre, pero cuando se reúnen, pues hay esa tranquilidad de que el niño pues acepta estar con el padre, se da cuenta que realmente no es lo que decía uno u otro. Después está cuando hay un rechazo moderado, señalado por la expresión de un deseo de no ver al padre o la madre acompañado de una búsqueda de aspectos negativos del ascendente rechazado que justifique su deseo y de la negativa de todo afecto hacia él, evitando incluso rechazando su presencia, de modo que la relación se interrumpe o mantiene por obligación. Es decir, el niño al final dicen, tienes que estar ahí. Y el niño pues está obligado a estar ahí con su padre, pues una hora o lo que sea, ¿de acuerdo? Sin embargo, una vez que el hijo es alejado del alienador, su comportamiento es más cooperativo. Cuando alejan al niño de la persona, el padre o la madre que le está incitando a que no vea al otro progenitor, pues el niño parece que su comportamiento es de cooperar un poco y de estar allí tranquilo y tal. Este es el moderado. ¿Cuándo es el rechazo severo? Pues, o intenso. Es una profunda perturbación del niño ante la comunicación con el padre o la madre alienado y que se exterioriza pues, en gritos, en actos de violencia ante la necesidad de irse con este. No quiero ir, gritan, se cogen de la madre estirándose, en fin, todo esto. Por lo general, este nivel no existe la posibilidad de que el padre o madre o hijo alienados puedan mantener un régimen de comunicaciones más o menos normalizado. Es imposible, el niño va a estar llorando, va a estar queriendo seguir todo el rato. De ello, por cuanto le tiene miedo al padre o a la madre, por todo lo que le han dicho, ese miedo le hace que no esté tranquilo. Es un fanático en su odio mismo contra el padre que rechaza de forma que se rehúsa las visitas, formula falsas acusaciones de abusos sexuales en muchas de las veces, lo hemos visto en mil sitios, o amenaza con huir, con el suicidio o con me voy contigo, me va a tirar por el balcón, yo qué sé, mil cosas, ¿sabes? Pues todas estas cosas. Esto pasa habitualmente, lo vemos en la prensa muchas veces, y es algo que está ahí, lo podemos conocer por nuestros allegados, por nuestros familiares, personas allegadas a nosotros. Negar el síndrome de alienación parental es una equivocación bastante importante, porque negarla no se incide sobre estos conceptos que se podrían estudiar más profundamente y ver los casos concretos. El SAP puede provocar a nuestros hijos, que son víctimas de una depresión crónica, problemas para relacionarse, de acuerdo, en un ambiente psicosocial normal, trastornos de identidad, de imagen, de desesperación, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de aislamiento. Estos niños que vemos en la escuela que están todos jugando y están solos en un rincón allí. Comportamientos de hostilidad, que son niños muy peleones, se pelean con todos, faltas de organización, faltas de higiene, personalidad esquizofrénica e incluso lo peor de todo, que muchas veces pueden llegar al suicidio.
¿De acuerdo? Existe una creciente preocupación por la gravedad de las consecuencias sobre los niños de esta forma de abuso y es necesaria pues, esa sensibilización por parte de las administraciones hacia los derechos de los menores, que en realidad las visitas de los padres es un derecho que tienen los niños. Enviar esto de los padres y de las madres es un derecho de los niños, no es el otro, uno de los dos padres que no quiera que lo vean, sino es un derecho que tiene el niño. Y considerando al SAC como una práctica perniciosa que hace que tengamos que ser muy cautos a la hora de aconsejar la guarda y custodia, incluso la patria potestad en un progenitor alienador, que es lo que estábamos diciendo muchas veces que esas peritaciones de los psicólogos que muchas veces son fundamentales para dirimir en sedes judiciales con quién se va a quedar el niño, tenemos que ser muy cautos con todo este tipo de artilugios, artimañas y ser muy profesionales a la hora de hacer esos informes para que seamos lo más reales posibles, aunque es complicado. Ya os digo que el síndrome de alienación parental suele producirse en la intimidad, delante de pocas personas, incluso el padre y el hijo, la madre y el hijo. Y demostrar esto en sede judicial va a ser bastante complicado por la escasa edad del niño muchas veces o ese comportamiento que el niño sabe que si digo esto, después cuando vuelva a casa mi madre o mi padre me van a pegar o me van a maltratar, ¿de acuerdo? Pero bueno, después de ver esto, entenderéis que es algo que está ahí presente y que hay que atacarlo de alguna manera, regulándolo de alguna manera. Pues bueno, pasamos ahora al siguiente tema. Sí que las preguntas, por favor, al final, si queréis, anotároslas y al final, pues, hacemos algún tipo de pregunta que seguro que vais a tener bien. Vamos a ver ahora lo que es, vamos a subir un poquito de nivel, ¿sí? Vamos a subir ahora lo que es un poquito de nivel, vamos a ver ahora lo que es la violencia vicaria. Hemos visto la alienación parental, son acciones que se pueden realizar sobre el hijo, pero ahora vamos a ver la violencia vicaria. Vamos a subir un poquito de nivel. Y vamos a ver en qué consiste la violencia vicaria. Vamos a ver por qué se llama violencia vicaria, el perfil del maltratador, identificar esa posible violencia vicaria, esos perfiles del maltratador, el trastorno de personalidad psicopáticos sociopáticos y psicopáticos, perdón, y lo que va a ser más importante es el trastorno de personalidad por dependencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿En qué consiste la violencia vicaria? Pues, bueno, todos sabéis que la violencia vicaria es una forma de violencia dentro del núcleo familiar en que uno de los miembros, bien sea padre o madre, realiza una serie de conductas dirigidas a los hijos o las hijas. ¿Con qué objetivo? Pues dañar, chantajear, hacer que el otro miembro de la pareja no cumpla su voluntad, ¿de acuerdo? Cumpla su voluntad, perdón. Y se trata de un mecanismo por el cual se ejerce esa presión sobre el otro miembro de la pareja para mantener ese poder sobre ella. Aquí, Sonia Bácaro, como decía, dice que solo existe la violencia vicaria cuando es del padre hacia la madre. Ella acuñó ese vocablo del padre hacia la madre. O sea, de la madre hacia el padre no puede existir. Yo estoy totalmente en contra en esto. Puede existir totalmente, de acuerdo. Y hemos visto muchos casos en los que se puede aparecer. Y entiendo que la violencia vicaria también puede existir de, eh, de la mujer hacia. En este tipo de violencia acostumbra a utilizarse, está claro que es más habitual del hombre hacia la mujer, pero no podemos obviar que de la mujer hacia el hombre también existe. Obviarlo nos induce a que no lo tengamos como tal y obviemos esas necesidades que puedan tener también los hombres hacia las mujeres o las mujeres hacia los hombres, ¿de acuerdo? En este tipo de violencia acostumbra a utilizarse en determinadas situaciones como por ejemplo en los procesos de separación o divorcio cuando uno de los miembros quiere rehacer la vida con otra persona, ¿de acuerdo? Rompe el divorcio, se divorcia, perdón, y quiere reconstruir su vida con otra pareja. Y es cuando van a surgir, cuando hay hijos por medio, cuando va a surgir ese problema, ¿de acuerdo? Ya que considera que la pareja puede ser de su propiedad. Ellos consideran, oye, mi exmujer es mía, ¿de acuerdo? Y no tienes derecho a elegir, no tienes derecho a elegir otro tipo de vida. Sigues siendo mía y tienes que hacer lo que yo te. Es en el caso que os he puesto aquí tres viñetas, el caso de Tomás Jimeno, que su mujer se divorcia de él, tienen dos niñas pequeñitas. Veremos este caso. Y su mujer rehace la vida
Tomás Jimeno incluso llegar a las manos a pegarle a su actual pareja. Finalmente Tomás Jimeno mata a sus dos niñas, eh, hundiéndolas en el océano frente a las costas de Canarias. Eso lo veremos el caso. Abajo tenéis el caso de José Bretón, que mata a sus hijos, los quema en una pira de fuego, casi eliminando todas las pruebas, cuando su mujer le pide el divorcio. José Bretón es un antiguo soldado condecorado por la ONU dos veces en la guerra de los Balcanes. ¿De acuerdo? Y finalmente, José Bretón termina en la cárcel siendo condenado a 40 años de prisión. Recurre una de las pruebas, la custodia de cadena, la, la- la- la custodia de cadena de una de las pruebas, la cadena de custodia, perdón, y la prueba número 8 concretamente, un huesecito que estaba carbonizado que se volatiliza dentro de un sobre. Finalmente, la defensa de José Bretón recurre y le rebajan la pena de 40 años a 25. José Bretón en nada va a estar en la calle. Y el último caso que hay abajo es Ana Julia Quezada, que por celos del hijo de su pareja, termina matando al hijo de su pareja y hace todo un paripé delante de las cámaras de televisión buscando a su hijo y toda la perefernalia que lo visteis en la Julia Quesada, el caso este, en el momento que están, en el momento que veis aquí la foto, toda la gente buscando al niño, es ella misma la que pone pruebas falsas buscando, encontrando una de las camisetas llenas de barro cuando ya los drones habían hecho pasadas por el lugar donde se encuentra la camiseta y no estaba, ella la pone. Y finalmente, cuando ella va a recoger al niño para trasladarlo muerto ya, trasladarlo del lugar, la policía había puesto cámaras en el vehículo y la paran, levantan el maletero, está el niño dentro. Incluso después de esa evidencia, ella sigue negando que no sabía que el niño estaba. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llama violencia vicaria? La palabra vicaria viene del latín e indica pues, una persona que sustituye o ocupa el lugar de otra, normalmente en puestos de poder. Por eso nosotros llamábamos antes a los sacerdotes vicarios porque sustituyen el poder de Jesús en la tierra, ¿de acuerdo? Por eso se llaman vicarios, de ahí viene la palabra, del nombre en latín. Como hemos dicho, en muchos casos de violencia vicaria, el agresor utiliza a alguien para causar el daño a la víctima. Es un tipo de violencia, la víctima, objeto, queda sustituida por otra. Es decir, se llama violencia por sustitución porque queremos hacer daño a la pareja a través de los hijos. O sea, yo mato a los hijos y sé que vas a estar dolida toda la vida. ¿De acuerdo? Esta palabra pues la acuñó, se la reconoce la psicóloga clínica y feminista argentina Sonia Bácaro, quien lleva estudiando este tipo de violencia desde 2012, y fue quien acuñó la expresión violencia vicaria, que vive en España esta señora. Yo tuve una discusión con ella, pero bueno, respeto la parte de esta señora, pero no comparto que la violencia vicaria sea solo de hombres hacia mujeres, aunque la proporción es mucho mayor, pero también existe de mujeres hacia hombres. ¿De acuerdo? Sonia Bacaro nos dice en esta definición de violencia vicaria que es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer a la que quiere dañar y el daño se hace a través de terceros por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos es asegurarse de que la mujer no se recuperará. Esto es lo que nos dice Sonia. ¿De dónde viene la violencia vicaria? Como sabéis, la ciencia, para explicar todas las cosas, siempre quiere basarse en los síndromes, y bien sean de la antigua Grecia o de la antigua Roma. Y está el síndrome de Medea, como sabéis, que es matar a lo que más quieres. El síndrome de Medea, el término que se originó a partir de la tragedia griega de Eurípides, se manifiesta cuando uno de los progenitores, utilizando a sus hijos como instrumento de poder, se venga de su pareja, arrebatándoles la vida, matando al hijo, destruyen el vínculo de unión con su pareja. Es Corifeo y Medea, que Corifeo le dice, entonces, mujer, vas a matar a tu descendencia. Y Medea le dice, sí, porque es lo que más dolerá a mi marido. Y Corifeo le dice, pero gran infidelidad te causarás con ello. Y Medea dice, ah, de sobra están las palabras inútiles. Vamos, ¿de acuerdo? El complejo de Medea recibe este nombre a la mitología griega. Y la historia de Medea, para que sepáis de dónde viene todo
mare magnum esto de la violencia vicaria, resulta que Medea era hija de Etes, que era el rey de la Colquidia, como sabéis, además era hechicera. Y cuando Jasón llega a la isla de Colquidia, frente de los argonautas en busca del vellocino de oro, sabéis que el vellocino de oro era aquella pieza de piel de oro, Medea se enamora locamente de Jasón. Jasón le promete a Medea llevarla con él a Grecia, pero el cambio la usó para servirse de sus poderes mágicos y engañar a su padre con el fin de obtener el vellocino de oro. En otras ocasiones, Jasón se sirve de los poderes de Medea como hechicera y ella siempre pues, se muestra muy complaciente con Jasón. Luego Jasón y Medea zarpan hacia Corinto, en donde tienen dos hijos, viven felices hasta que Jasón se enamora de la hija del rey Creonte y le promete matrimonio. A venganza, Medea causó la muerte de su rival enviándole un vestido de boda envenenado que la consume a la víctima en llamas. Bajo el temor de que Jasón quisiera vengarse de la muerte de la enamorada, Medea causa daño a sus hijos y los mata finalmente. Pues esta es la historia donde viene todo lo que es la violencia vicaria, para que entendáis un poco el conocimiento, el concepto del. ¿Cuál va a ser el perfil de ese maltrato? Para tratar de definir el perfil del maltratador, nos remitiremos a la siguiente descripción. Hay varios autores que definen que el maltratador se percibe a sí mismo como una persona que posee las características físicas, capacidades mentales y el derecho a manejar la vida de otros, razón por la cual busca descargar sus sentimientos de ira y agresión frente a su pareja, a quien considera vulnerable y por lo tanto es subordinada. Esto es lo que nos dice Jennings y Murphy. Echeburúa, el autor español, nos dice lo que puede decir en cuanto al perfil del matador es que presenta alteraciones psicológicas en el ámbito del control de la ira, de la empatía y la expresión de emociones, de las cogniciones sobre la mujer y la relación de pareja, de las habilidades de comunicación y de la solución de problemas. Tiene eh, eh, todo ese tipo de problemas a la hora de relacionarse. Según estudios realizados, el perfil del maltratador más común es aquel que tiene rasgos de personalidad dependiente emocional, sociopáticos o psicopáticos, siendo estos los más prevalentes en la violencia de género o la violencia de pareja. Y ahora veremos, por ejemplo, los trastornos cuando son psicopáticos o sociopáticos, cuando son dependientes, pero lo peor de todo es cuando se juntan la dependencia emocional con la psicopatía. El caso, por ejemplo, secreto. El caso de Tomás Jimeno, que lo hemos visto antes, pero lo vamos a ver ahora un poco detallado porque veáis un caso concreto de lo que puede ser la violencia vicaria. El 27 de abril, Tomás Jimeno, junto con sus dos hijas, Ana y Olivia, de 1 y 6 años, imagina qué poquita edad, desaparecerían para siempre sin dejar rastro nunca más en las Islas Canarias. Hasta en 7 ocasiones, la madre de las niñas llamó a Tomás Jimeno al ver que éste no regresaba con las niñas en la hora convenida después de tener una visita con ellas. Tenía visita con ellas. Finalmente, Tomás Jimeno ya no le contesta, no le coge el teléfono, pero finalmente le contesta, le manda un mensaje y le dice, fijaros bien en el contexto del mensaje, no vas a volver a ver a tus hijas ni a mí. Esta coletilla final, ni a mí, él se piensa que todavía su mujer le sigue queriendo o le sigue teniendo aprecio o algún tipo de historia sobre él. Si no, no pone esa coletilla, ni a mí. Y no te preocupes porque me voy a encargar de cuidar bien de ellas. Le hace ver a entender esta amenaza escondida que prepárate porque no las vas a ver más. ¿De acuerdo? Después de días de angustia, desolación, por no saber dónde buscar a las niñas, desaparecen junto con su padre estas dos niñas. La Guardia Civil empieza a trabajar en el perfil criminal de Tomás Jimeno para poder centrar la investigación. El Servicio de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil específico, son 7 agentes que trabajan, criminólogos, psicólogos, intentan trazar una autopsia psicológica de los últimos momentos que ha podido pasar con Tomás Jimeno. Así como la forma de ser de Tomás Jimeno con otras personas, se busca cuáles fueron sus pasos antes de desaparecer y conocer dónde se encuentran, ¿de acuerdo? Un trabajo por el que se reúnen antiguas parejas, amigos, compañeros, se empiezan a hablar, compañeros del trabajo,
del deporte, familiares, que son personas que más le conocen y empiezan a trazar un perfil criminológico de Tomás Jimeno, a ver cómo se comportaba con estas personas, qué podía haber hecho. El 10 de junio, tras entrar la investigación en el mar, empiezan a decir, oye, vamos, porque Tomás Jimeno empiezan a decir que si se ha marchado del país con las niñas, empiezan a poner un SOS, carteles en los cuales le cambian la cara, pero Tomás Jimeno es una persona que tiene un nivel de vida bastante alto. Se empiezan a hablar si se ha podido huir a Marruecos, si ha podido tener ayuda de gente adinerada que ha podido ayudarle a desaparecer. El 10 de junio se centra la investigación tras encontrar el barco a la deriva. Él tenía una lancha y las cámaras del puerto grabar unas imágenes en las cuales sacaba unas bolsas. Eh, el robot con un radar muy potente, imaginaros, el buque de la Armada empieza el 10 de junio, se centra la investigación en el mar y tras varios días se encuentra uno de los cadáveres de la niña de Olivia a más de 1.000 metros de profundidad. Imaginaos que estamos hablando frente a las costas de Marruecos en el Atlántico, en las profundidades abismales. Es buscar una aguja con un pájaro, ¿de acuerdo? En el pájaro. Se encuentra en esta bolsa que veis aquí el cadáver de la niña de Olivia, la cual Tomás Jimeno había matado junto con su hermana también, y después él también se mata tirándose al mar. Esas son las hipótesis. ¿Para qué? Para que después del mensaje que habéis leído, la madre siempre tenga la duda de que si sus hijas están vivas o muertas y tenga esa angustia, ese malestar para el resto de su vida y no saber si verdaderamente su padre ha matado a las niñas. Pero en este caso le salió mal a Tomás Jiménez. Encuentran a 1.000 metros de profundidad, imaginaros la barbaridad de profundidad, que es eso, 1 kilómetro de distancia del cuerpo de la niña que ha rescatado. No se han encontrado nunca más ni el cuerpo de Tomás Jimeno ni el cuerpo de la niña pequeña. Eh, y Tomás Jimeno lo que pretendía con estos hechos era eh, causar el máximo daño posible a su madre. Es decir, no vas a saber nunca más de tus hijas, sabes que me las voy a llevar o que las voy a matar, pero no vas a tener esa certeza y el dolor tuyo va a ser para ti. Le sale mal a Tomás Jimeno. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos identificar la posible violencia vicaria? ¿Cómo vamos a poder identificar esto raro? La violencia vicaria, por su institución, constituye una forma más de violencia cuya finalidad principal va a ser causar el máximo daño posible al cónyuge, como hemos dicho. ¿Cómo podemos identificar algunos de los hechos como inicios de esta violencia? ¿Cómo los podemos identificar? Pues vamos a ver aquellas personas que provocan el máximo daño posible al otro cónyuge, los niños que son utilizados como instrumento. Hay un problema estructural, los padres creen que los hijos los tiene la madre gracias a ellos. Es decir, tú tienes ese hijo gracias a mí, si no, no lo hubieras tenido. No, ¿ves? Las madres que piensan, yo te he dado un hijo, a ti. ¿Sabes? Amenazan con impedir que la madre vuelva a ver a los niños, que no vuelva a ver a los niños nunca más. Amenazan con matarlos para hacerles daño. Descuidan la higiene de los niños o no siguen los tratamientos médicos que les corresponden cuando están con ella o con él. Aprovechan los momentos de retorno y recogida para insultar o humillar al cónyuge delante de ellos y realizan comentarios negativos al cónyuge en presencia de los niños. Muchas cosas de lo que habíamos visto en la alienación parental, ¿de acuerdo? Fijémonos ahora en el perfil del maltratador que tiene un trastorno sociopático o psicopático, ¿de acuerdo? En estas ocasiones son menos comunes, perdón, en estas ocasiones menos comunes, la agresividad del sujeto se dirige justamente hacia la persona que ha abandonado. Es decir, el cónyuge que les abandona por otra persona es cuando el psicópata más empieza a cavilar todas las cosas que puede hacer. El psicópata es una persona que utiliza a la otra para lograr un bien para sí mismo, ¿de acuerdo? Al desaparecer esta persona, se desmonta toda la realidad que tiene. Entonces, cuando el psicópata entra en esa crisis, en esa caída en vertical, y busca en hacer daño a esa persona que ha osado abandonar. Es el caso de José Bretón. Cuando la mujer le pide el divorcio, reiteradamente, una y otra vez, él quiere volver y la mujer le dice que no, lo siento mucho. Con cartas y con tal, él intenta acercarse otra vez a la mujer, pero ya cuando la mujer le pide el divorcio, José Bretón entra en picado. Le dice, sí, pues ahora te vas a enterar.
monta toda una estrategia de que le han desaparecido los niños en un parque cuando realmente él ya los ha matado y quemado en una pira de fuego. Me Eh, han movido mis corredores del cerebro. por favor, bajar la voz de los micrófonos, por favor. Y lo hará siempre este psicópata de una manera especialmente sádica, ¿de acuerdo? Para hacer el máximo daño a la persona. El maltratador de violencia vicaria en algunos casos puede considerarse psicópata y en otros padecer ese trastorno de dependencia emocional que estamos hablando, que muchas veces va a ser tan trágico como la psicopatía. En ocasiones la dependencia y la psicopatía se van a integrar muy peligrosamente. Cuando se juntan la psicopatía con el trastorno de dependencia emocional, va a ser la explosión total. Es decir, cuando alguien comete una agresión, un homicidio, realmente está siendo psicopático, pero dado que al menos en ese momento no le ha importado las consecuencias ni el daño que va a causar la psicopatía en ese momento. Pero que haya una personalidad psicopática detrás de la violencia vicaria no va a ser tan prevalente como la dependencia. ¿De acuerdo? El trastorno de personalidad dependiente. Si es que está muy presente en el tipo de agresores que ejercen violencia vicaria, porque en el fondo lo que se busca es la atención de la otra pareja. Por eso, la dependencia de la otra pareja. El caso de José Bretón, el caso de Ana Julia Quezada o el caso de Francisca González, la asesina de Santomera. La veis aquí, el día del entierro, ella mató con un cable de teléfono a sus dos hijos, tenía tres hijos, mató a sus dos hijos pequeños ahogándolos con el cable y metiéndolos en la bañera. El tercero se escapó de milagro y culpó a un ecuatoriano que había entrado en su casa y los había ahogado. Francisca comete estos actos porque su marido, camionero, la llevaba muchas veces a tríos sexuales con otras personas, tomaban cocaína muchas veces y ella sabía que su marido frecuentaba burdeles y este tipo de antros. No podía soportar que su marido la abandonara por otras cosas. En una ausencia de su marido, Francisca mata a sus hijos y hace todo el paripé de ir al entierro cuando la policía sabe ya que es ella y la deja ir al entierro para detenerla después del entierro. En estos momentos que están ahí en la foto del entierro, la policía que lo veis cerca, detrás, el padre y el hermano no saben que ha sido ella la asesina, pero la policía ya lo sabe. La deja ir al entierro, hace todo el paripé abrazándose a su marido, pero la que realmente ha matado a sus hijos ha sido ella. Actualmente Francisca está en libertad condicional en la calle. En muchas ocasiones, tras el homicidio, el maltratador le sobreviene un sentimiento de arrepentimiento en el que trata de justificar todo lo que ha hecho, negar el acto, para recuperar el control de la situación, recuperar la relación con su pareja. El caso de Paquita, la asesina de Santomera. Porque este es el objetivo del verdugo que ejerce la violencia vicaria. ¿De acuerdo? Llamar la atención de su pareja, castigarla, controlar una relación que se le escapa o dominar. ¿De acuerdo? Como veis, también ejerce la violencia vicaria sobre su marido. Aunque muchas veces dicen los autores que no, es que hay algo subjetivo detrás que puede haber causado esto, como el maltrato psicológico, el maltrato, pero lo han realizado, ¿de acuerdo? No se puede obviar. Se cree que una posición de poder desde la que pueden decidir sobre la vida de los demás, ¿de acuerdo? Se ha estudiado y demostrado que víctima y maltratador tienden a tener rasgos de personalidad complementarios y que ambos han sufrido maltrato en su infancia, perpetuado así el tipo de relaciones violentas, ¿de acuerdo? Hay muchos autores que creen que pueden haber tenido ese maltrato en la infancia, tanto víctima como maltratador. Así pues, viendo que se trata de un comportamiento aprendido en casa, es deber de todos tratar de evitar al máximo pues cualquier tipo de violencia, además de denunciar cualquier caso que se tenga conocimiento de este tipo de acciones. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces ocurre, ¿qué ocurre? La clave para evitar, en la mayoría de las veces, la clave para evitar todo este tipo de violencia de género pasa por la educación. Yo lo digo en muchas de mis conferencias. Es imprescindible fomentar esas relaciones basadas con el respeto hacia la pareja, la dignidad, la igualdad de género, en fin. En definitiva, es la educación que podemos dar a nuestros hijos, es lo que después harán ellos, lo que vean que hagamos en nuestras parejas, lo que van a hacer ellos con las suyas en el día de mañana. Esto todo es aprendido, ¿de acuerdo? Vemos ahora los trastornos de personalidad por dependencia. Yo creo que
van a ser más importantes incluso que la psicopatía, ¿de acuerdo? Quienes padecen este trastorno de personalidad se caracterizan por un excesivo apego hacia otras personas. Sus rasgos más distintivos es, en definitiva, el miedo a ser abandonado por los demás, que la pareja te abandone, ¿de acuerdo? Esa obsesión que tienen muchos hombres sobre las mujeres. O eres mía o no eres de nadie, ¿de acuerdo? Las personas dependientes tienen una necesidad patológica de ser cuidadas y protegidas por otras personas. Esto les hace desarrollar esas actitudes de sumisión, ¿de acuerdo? Hacia estas, ante el terror de que les pueda producir ese abandono o la búsqueda de sensaciones de protección que se sienten con esa pareja. Por lo tanto, se convierte en una finalidad básica de las personas dependientes. Otros rasgos comunes de las personas con dependencia son la timidez, la pasividad o la baja autoestima, que frecuentemente se sienten poco válidas o inseguras, sensibles hacia las críticas de terceras personas, ¿de acuerdo? Este trastorno es relativamente frecuente ya que afecta más a mujeres que hombres. Estamos hablando, afecta posiblemente a un 2,5% de la población y es más habitual en mujeres que hombres. Los trastornos de personalidad por dependencia suelen comenzar a desarrollarse en la infancia, aunque lo más común es que el diagnóstico se produzca en la adultez temprana. ¿De acuerdo? Estos chavales que vemos de 16, 15, 16 años que pegan ya a sus novias en la calle porque o les miran en el móvil, has hablado con este y ya les están maltratando, ¿de acuerdo? Parece haber consenso en el mundo científico en que son dos desencadenantes relevantes son los siguientes. Los factores genéricos o hereditarios, hay una herencia en todo esto, múltiples estudios, no es que lo diga yo, sino son estudios, que más del 60% de las personas con trastornos de dependencia tienen antecedentes familiares. El factor genético resulta muy relevante a la hora de padecer este tipo de desorden. Tener, por ejemplo, un padre o un abuelo con trastorno de dependencia no quiere decir que termines siendo tú una persona así, sino que ni que lo vayas a padecer, sino que tan solo que tienes más probabilidades pues, de desarrollar ese trastorno que otras personas que no tienen esos antecedentes. Hay unos factores sociales o educativos que son los más importantes, como puede ser la educación recibida en la infancia, que puede ser una posible causa de desarrollar este tipo de desorden. Así, frecuentemente las personas dependientes han tenido unos padres sobreprotectores, quienes no les han estimulado a desarrollar una vida independiente, ¿de acuerdo? Y que este tipo de educación se resalta los peligros potenciales de las decisiones adoptadas por el individuo. Esto termina por dar lugar a una actitud pasiva, muchas de las veces, y donde el dependiente no quiere salir de la zona segura, la zona de confort, y busca a otra persona que tome sus decisiones y asuma sus riesgos en su vida. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser los principales síntomas de un trastorno de personalidad por dependencia? Pues va a ser, según el DSM-4, va a ser pues esa indecisión, actitud dubitativa, incapacidad para adoptar decisiones, necesita que otra persona eh, les haga ver su lugar, irresponsabilidad, incapacidad para asumir responsabilidades, timidez, no se atreven a discrepar, a mostrarse el desacuerdo, falta de iniciativa, dificultad para hacer las cosas a su manera o seguir las directrices de la persona, sumisión o servilismo, aceptan lo que sea necesario por medio de verse abandonados o desprotegidos, miedo a la soledad, se tengan temor a la posibilidad de no estar acompañados, necesidad constante de protección, cuando dependen o pierden esa relación, buscan inmediatamente a otra persona. Pues son el caso de las mujeres que rompen hoy con el novio y a la semana tienen otro. ¿De acuerdo? Los chicos, igual. Anticipación de abandono, puesto que su peor temor es ser abandonados y no Ustedes han poder dejar de derogado pensar. supuestos No integrantes pueden del dejar de Frente pensar Nacional en. de Lucha por el Socialismo recibieron dos Por vehículos de favor, transporte quiten los micrófonos, apaguen el micrófono, por favor. Suicidio 867. ampliado. Por favor, Pintas, apaguen el micrófono, por favor. Suicidio ampliado. Vamos a ver el tercer y último punto, que ya es pues, cuando subimos poco a poco en la escala de la gravedad, hasta la violencia vicaria, que ya es muy grave, el suicidio ampliado, que también. Vamos a ver en qué consiste el suicidio ampliado, el suicidio a través de la historia, los factores de riesgo y la problemática que tiene el suicidio. ¿En qué consiste ese suicidio ampliado? Muchas veces consiste en bueno, también se le conoce en la literatura como muerte diádica, suicidio extendido, suicidio ampliado o suicidio por compasión, aunque compasión tiene poco. Pero bueno, se le suele llamar así porque muchas de las veces han sido las madres las que matan a sus hijos. Es un evento trágico en el que el individuo primero acaba con la vida de un ser querido
normalmente de un hijo o una hija, pueden ampliarse a más miembros de la familia para después suicidarse. La víctima de la persona quien acabará suicidándose suele ser una persona que tiene aprecio y considera que lejos de estar arrebatándole el futuro, le está salvando del porvenir adverso. No matas a tus hijos por venganza de tu expareja, sino que matas a tus hijos porque crees que estás en un ambiente que no es agradable para ellos, que no van a tener un porvenir, que lo ven todo negro, que no ven salida, y te los llevas contigo porque la muerte será esa libertad que les vas a dar. El suicidio no se da como un acto de arrepentimiento por el asesinato del ser querido, ¿de acuerdo? Sino suicidarse no es un acto de arrepentimiento de haberlos matado, sino que coinciden en el tiempo. Primero se aseguran matar la vida de sus seres queridos para después matarse ellos. Para que se llame suicidio ampliado, esta segunda muerte, la muerte del implicado, debe darse en un periodo no superior a las 24 horas. Dentro de esas 24 horas de matar a tus hijos, matar a tus seres queridos y después suicidarte, tiene que darse en el periodo de 24 horas. Si no, estaríamos hablando de infanticidio, parricidio, o lo que sea. ¿De acuerdo? El caso que hay aquí es el de Mireia Gaz, de México. No sé si lo conoceréis. No quería entregarle los niños a su padre. Había una sentencia condenatoria en la que tenía que dar la custodia de sus hijos a su padre. Y prefirió entregárselos. ¿Qué hizo? Envenenó a sus tres hijos, a su padre y a su madre, y ella finalmente también se suicidó. Incluso escribieron que si alguno de ellos no se suicidaba con el veneno, tenían una pistola para acabar. Finalmente mueren todos excepto la madre de ella, que es la única que pudo salvarse. Detrás está que dicen que era una mujer que había tenido maltrato psicológico, más violencia de género y tal, y que el marido, al haber podido pagar esos jueces, eso tal, pues le habían entregado la custodia de los hijos. Pero bueno, Mireia Agag terminó con la vida de todos ellos. El suicidio ampliado a través de la historia, como sabéis ya desde la mitología griega encontramos la comisión del homicidio como preámbulo del suicidio. Fue así como Testio, un héroe clásico, asesinó a su hijo Calidón y a su propia mujer pensando que ambos cometían incesto y finalmente al descubrir el error se suicidó él. El suicidio era aceptado en la mayoría de las sociedades primitivas y antiguas y así en la Baja Mesopotamia era asumido hasta el punto de que, según el mito, el primer hombre fue modelado con barro y sangre del dios suicida Bel. La historia refiere que los mayas veneraban a Itzá, la diosa del suicidio, o durante la Edad Media, en el siglo V al siglo XV, tras la huella de Platón, Santo Tomás y San Agustín San Agustín, se consideraba pecado mortal el suicidio, incluso te enterraban fuera del campo santo, aparte de los demás. En la India, por ejemplo, hay un ritual que marcaba los pasos a seguir antes de ahorcarse para ser salvados, los cuales se suicidaron infinidad de personas en estos ritos. ¿Cuáles van a ser esos factores de riesgo en el suicidio ampliado? En la mayoría de los casos se trata de mujeres quienes se encuentran deprimidas, se dan más en mujeres que en hombres, ya sea a causa de malos tratos, por otros factores como rupturas matrimoniales, problemas económicos, se encuentran tan desesperadas que no creen que vaya a haber una alternativa mejor que la muerte, en especial en común cuando la persona tiene síntomas psicóticos o delirantes, como los que se pueden encontrar en los casos de esquizofrenia paranoide. Se ha visto el historial suicida previo a la realización de este tipo de suicidio empleado. Sufrir un trastorno de personalidad grave, muchas veces el trastorno límite de personalidad es algo que puede influir de forma significativa en la consecución del tipo de homicidio-suicidio. El consumo de intoxicación de sustancias estupefacientes también puede contribuir notablemente a que ocurran sucesos, perdón. Y os he traído un caso que es el de Jessica Paloma Moreno Cruz, en Colombia. Conocemos todos este caso de la mujer no veía salida ya a su vida, tenía un niño de 8 años, el niño le suplica a la madre una y otra vez, la madre cogida, como veis aquí, del puente, no te tires, mamá, no te tires. La policía acercando las manos, por favor, no te suicides, no te tires con el niño, danos al niño que sea. Finalmente la madre se tiró al vacío con el niño, matándose los dos.
Es un concepto bastante polémico, el del suicidio ampliado es un concepto polémico porque matar a un hijo u otro ser querido, sea cual sea la motivación que empuje a cometer este tipo de actos, es algo deleznable y desde luego no se puede justificar de forma alguna, sea hombre o sea mujer, ¿de acuerdo? El concepto de suicidio ampliado ha sido criticado, dado que a veces, y tal como se expone en algunos medios de comunicación, más que tratarlo por lo que es un homicidio seguido de un suicidio, ¿de acuerdo? Un homicidio seguido de un suicidio, se presenta de una forma diferente a la parte agresora, muchas de las veces cuando son mujeres. Los registros en los que se tienen en cuenta los casos de suicidio ampliado se realizan a posteriori, es decir, una vez que haya sucedido la persona se suicida, ya no puedo explicar esa realidad porque está muerta. ¿De acuerdo? Esto hace que la investigación, aunque eficiente en la mayoría de los casos, no sepa siempre con total exactitud cuál fue la motivación del homicida suicida, porque en estos casos se pega carpetazo, se han muerto un suicidio, se terminó la investigación. Fijaros ahora en estos dos recortes de periódico que os traigo. En el caso de un hombre, aquí en España, un hombre mata a sus dos hijas en Castellón y luego se suicida. Es decir, el hombre mata cuando es un hombre, un señor, un varón, mata a sus dos hijas en Castellón y luego se suicida. Y cuando es una mujer, la que mata a sus hijos, es otro caso idéntico. Mujer, mueren una mujer y sus cuatro y su hijo de 4 años al lanzarse al vacío desde el sexto piso. No dicen madre mata a su hijo lanzándolo al vacío, después se suicida o se suicida con él. ¿De acuerdo? Para que fijéis muchas veces la visión de la prensa, la visión de los periodistas en este tipo de actos, cuando es la mujer la que mata a los hijos, hay como cierta eh, ocultación de los hechos que si es un hombre. El hombre siempre es vengativo, siempre es hombre mata a sus dos hijas. Y cuando es la mujer es algo más, como si quisiéramos dejarlo pasar desapercibido o si hubiera algo detrás de los hechos como el maltrato, en fin, todo este tipo de cosas. Pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Sí que si queréis abrir los micrófonos o las cámaras y hacer cualquier tipo de preguntas, estoy estoy para que me hagáis las preguntas que queráis. Sí, deciros que los que os hayáis inscrito, todavía lo podéis hacer. Voy a compartir las diapositivas estas y también el grupo a los que han estado inscritos y que se ha compartido una serie de libros, una serie de dictámenes, también más cosas que voy a en estos días a compartiros. Pues bueno, estoy a vuestra entera disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre la temática que habéis visto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna aclaración? ¿Alguna cosa? ¿No? Bueno, pues si os parece, no sé si la profesora Chris está aquí porque tenía problemas de comunicación. Posible recuperar la relación. Vale. Bueno, nos pregunta Marilyn Martínez, ¿es posible recuperar la relación parental con el padre alienado? Sí, es posible, claro, todo es posible. Es decir, eh, hay que haber un consenso con los dos padres, padre y madre, para que esto suceda. Es posible recuperarlo. El niño va creciendo y el niño se va dando cuenta de quién es el padre y quién es la madre. Está claro que no va a ser fácil, pero si cada vez que va con el padre alienado, el padre le deja ver la realidad cuál es y no la que le dicen, pues el niño poco a poco va recapacitando y viendo eh, cuál es la realidad que le estaban ocultando. Es posible, claro que es posible, pero tiene que haber también pues una voluntad por parte de ambos, por parte del hijo y del padre al cual ha sido alienado. Y claro, es posible, claro.
Buenas tardes. ¿Qué instrumentos son aconsejables para aplicar a la alienación parental? Marcela, bueno, ¿qué instrumentos son aconsejables? Pues bueno, como sabéis, hemos puesto una serie de ítems ahí que para aplicar a la alienación, instrumentos son aconsejables para aplicar a la no alienación parental. Pues ante todo la educación, como yo he dicho en muchas de mis conferencias, ante todo la educación, y aunque estés alienado, aunque seas uno de los progenitores alienados, cuando tengas la oportunidad o cuando el hijo tenga las visitas contigo, hacerle ver que no es esa la realidad, el amor, el cariño hacia tu hijo, el que vea que no es ciertamente como la madre o el padre le están diciendo que es, pues simplemente y llanamente es ser uno mismo y hacer ver al niño que no es realmente lo que están diciendo, no tiene más. Es un instrumento realmente, hay que sentarse con el niño. El niño va a tener lo más seguro que ir a un psicólogo para ese tratamiento, si ha estado mucho tiempo influenciado o bajo esa presión de uno de los padres alienantes. Va a tener que ir a un psicólogo y poco a poco hacer que las visitas pues, vayan siendo progresivas con la persona a la cual queremos restablecer, uno de los padres. O sea, no va a ser de golpe porque el niño de golpe no puede entender esas cosas, no tiene la capacidad para ese entendimiento, pero sí que van a ser pues unas visitas. Aquí lo que se está llevando a cabo son visitas programadas poco a poco para reinsertar al niño con los padres alienados o los padres que no han podido tener eh, ese contacto con los hijos. ¿Alguna pregunta más? No sé si veo alguna más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una pregunta en cuanto al punto, bueno, al tema de lo que es alienación parental. Usted Ujú. nos dice que es una relación íntima, o sea, se da íntimamente entre padre, madre e hijo, pero también esta relación se puede dar de manera también a los demás integrantes de la familia, o sea, puede ser tíos o parientes en este caso del niño, ¿no? Haciendo o dando ideas erróneas de la imagen del padre o de la madre quien esté alineando. Es posible que se dé esta situación de manera también hacia los demás integrantes de la familia, ¿no? Y otro punto es sobre la pregunta anterior de, del- de la persona que escribió el mensaje, qué instrumentos. Bueno, yo lo, lo entiendo de una manera, o sea, si hay alguna prueba psicológica o algún test psicológico que se pueda aplicar a menores y para poder determinar el síndrome de la alienación parental o algunos signos, ¿no? Aparte de los signos que usted nos ha indicado en cuanto a la entrevista y la observación que uno puede tener con los menores, ¿no? Eh, en cuanto al primero que me has dicho, sí que se puede realizar por otras personas. Igual los tíos pueden decir, es que tu padre, es que tu madre, pero normalmente estas cosas se producen en la intimidad, es decir, cuando no está nadie delante o familiares o no está el progenitor alienante, la madre o el padre, cuando están solos, les dice que sea la última vez que hagas esto delante de tu padre, que no beses a la mujer de tu padre, y suelen hacerlo porque ellos también se sienten culpables y quieren a- esa violencia transmitirla a su hijo, que tenga ese odio hacia su padre, porque ellos lo tienen, y muchas veces se sienten engañados por el padre, el exmarido, lo que sea, y quieren transmitir ese odio al hijo. Por lo tanto, no lo van a hacer delante de muchas personas, a veces delante de la familia, pocas veces, pero suelen hacerlo en momentos mm, concretos, puedan estar el hijo y la pareja juntos, hay solos, perdón, o la madre con la pareja de la madre y el niño, es que tu padre tal, es que tu padre tal, no vuelvas a hacer eso de tu padre nos abandonó, no sé cuál, en fin, nos dejó por otra, todas estas cosas suelen hacerse en la intimidad. También es extensivo al resto de personas. Y en cuanto a la segunda pregunta que me has dicho, ¿qué tipo de test? Yo no soy psicólogo, soy criminólogo.
pero sí que os he dicho la parte del DSM-5, hay un apartado, el Z68 punto no sé qué, no me acuerdo ahora de memoria, pero sí que habla de la relación de padres con hijos en el cual, y test de estos hay, o sea, cuando tú te divorcias y para la custodia compartida, aquí en España, una de las condiciones es realizar un test psicológico, el padre, la madre y el niño, ¿de acuerdo? No sé cuál es el test, pero sí que lo podéis ver en internet. Hay multitud, que ya os digo que yo no soy psicólogo, pero sí que hay test que son una parte eh, de personalidad, la otra no recuerdo qué es. Entrevistan, aparte del test, hay una entrevista personal. El psicólogo realiza y después emite un informe. Sí que hay infinidad de ellos, seguro que hay infinidad, no sé el nombre de ellos, pero sí que hay infinidad de ellos. Hay otra pregunta aquí que pone, ¿desde qué año se va realizando la alienación parental? Porque aquí en Bolivia seguimos con la asistencia familiar. ¿Desde qué año se va realizando la alienación parental? Pues, como sabía Richard Gardner, pues en los años 60 o 70 ya estaba hablando del síndrome este, pero aquí en Bolivia dice que seguimos con la asistencia familiar. No sé si nos puedes explicar, esto es que no entiendo bien lo que quieres decir, porque aquí en Bolivia seguimos con la asistencia familiar. No sé si hay algún tipo de asistencia para este tipo de hechos. No sé si nos puedes explicar un poco más, Verónica. No sé exactamente lo que quieres decir. La alienación parental ha existido siempre desde que existe el divorcio o la separación de las parejas. Ha existido el malmeter, el tener a tu hijo contigo y que no quieras que vaya con el otro, más si ha habido una separación conflictiva, que el padre ha dejado a la madre por otra o al revés, ¿de acuerdo? Es cuando empiezan pues, todo este tipo de acciones que no quieres como venganza o como lo que sea, que tu hijo comparta con la mujer de tu marido, de tu exmarido, cosas de esto, que no lo toquen, que no lo abracen, que no le den un beso. Llegamos hasta este punto muchas veces de que se evite todo este tipo de acciones. ¿Alguna pregunta más que queráis? Podéis hacer todo tipo me podéis hacer todo tipo de preguntas o aclaraciones. Tenéis mis redes sociales, sabéis que gestiono la web LexScreen, www.lescreen.es. A través del correo de ahí está mi teléfono particular. Podéis hacer todo tipo de preguntas. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿de acuerdo? Agradecer a todos los que habéis estado. Veo que están eh, compañeros míos de trabajo como Mariano, un abrazo, Gema, Nelly desde Bolivia. eh, Está también la doctora Regina desde México. Un saludo. Mucha gente conocida. Bueno, pues un abrazo para todos los que habéis estado aquí. Un placer, que estos temas son temas muy interesantes muchas veces y que podáis compartirlos conmigo. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Eh, Saludos a todos. Creo que la profesora Chris tenía problemas con el teléfono y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí porque si no se ha conectado, no ha dicho nada, es que sigue con los problemas. Muchas, sí, un saludo a todos. Bueno, y agradecer sobre todo al Colegio Iberoamericano por darnos este espacio. Seguro que hacemos otras cosas más adelante. Ya sabéis que aquellos que queráis tener acceso a la certificación tenéis que poneros en contactos con el colegio. Además, que os incluyan en el grupo de WhatsApp, pagando creo que son 10 euros, $10, perdón, y tenéis acceso a toda la información que hemos dado aquí, más unos libros de texto que os he facilitado, unos informes interesantes sobre este tipo de cosas. Pues muchas gracias a todos por participar, yo también a Tani, mucha gente conocida. Pues un abrazo, seguro que me dejo a alguien, pero un abrazo a todos los que estáis compartiendo conmigo este espacio. Un saludo a todos. Lo dejamos aquí. Un abrazo, nos vemos en las redes sociales.
Muchas gracias. Dios los bendiga. Excelente clase, muy importante y mucha enseñanza. Gracias. Saludos Buenas tardes. de Colombia. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Un saludo, muy amables. Nos vemos seguro cerca o pronto, seguro. Si revisáis las redes sociales mías, LexCrim, nos vamos a ver o a través del colegio de la doctora. Seguro que nos vais a ver en otro sitio con temas más interesantes o igual de interesantes que estos. Un placer de verdad. Saludos, nos vemos.